Bendiciones, hermanos. Espero se encuentren bien. Mi nombre es Matthew Murcia, pertenezco al ministerio Osea 63 y el día de hoy quisiera que me acompañen a compartir una pequeña porción de la palabra en esta enseñanza que le he puesto por título Los ríos que fluyen. Antes de iniciar, quisiera que me acompañen a orar. Amado Padre Todopoderoso Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por la palabra que has preparado para ministrar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú preparando nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para poder interiorizar cada porción de esta palabra, Señor, para realmente poder capturar el mensaje que tienes para nosotros. Gracias por tu infinita misericordia, amado Padre, porque realmente tú te preocupas por nosotros y es por eso que siempre nos traes esas porciones de la palabra, Señor, para que nosotros podamos regenerarnos, podamos retransformarnos y que podamos, Señor, renovarnos en tu presencia. Amado Dios, gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y entonces, amados hermanos, quisiera que me acompañen a buscar en nuestras Biblias en el libro de Daniel, el capítulo 12, versículo 13, porque ese es nuestro texto base para esta enseñanza. Así que yo lo tengo por acá, se los voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la palabra del Señor en este día. Dice Daniel capítulo 12, versículo 13, en cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final. Descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Amén, aleluya. Ese es nuestro texto base para la enseñanza del día de hoy y realmente muchas veces tal vez nos podemos sentir agobiados, nos podemos sentir abrumados, nos podemos sentir preocupados, ¿verdad? Nos puede preocupar las situaciones del mundo, los terremotos, las inundaciones, las sequías, las explosiones volcánicas, las guerras. Puede preocuparnos la incertidumbre, nos podemos sentir tal vez abrumados de que no sabemos ni qué hacer, ni por dónde empezar, ni hacia dónde dirigirnos, o tal vez nos puedan asustar los retos nuevos que el Señor pone en nuestra vida, un nuevo puesto de trabajo, un ministerio diferente, una iglesia nueva que nos ha abierto las puertas, un don nuevo en el Espíritu, o simplemente una ministración a una persona que el Señor nos ha pedido y nos ha puesto en nuestro corazón que la llevemos a cabo, que la realicemos. Tantas cosas que nos pueden tal vez, ¿verdad?, rellenar la mente siendo humanos. O simplemente a veces cuando estamos en medio del desierto sentimos que por alguna razón en el día el desierto está más ardiente y caliente que de costumbre, hace más calor. Y por alguna razón de noche entonces está más frío y comenzamos a sentir esa soledad y esa preocupación y estamos solo como nos sentimos, ¿verdad? Nosotros solo como con nosotros mismos, con nuestros pensamientos. Mas, sin embargo, en este texto base de esta enseñanza, el Señor nos habla y nos dice, sigue tu camino hasta el final. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar con todo esto? Ciertamente, aquí en la tierra no se nos ha prometido una vida donde no vamos a vivir todo esto, donde no vamos a sentir incertidumbre, donde no nos vamos a preocupar, donde no se nos va a ser difícil, ¿verdad? Tal vez controlar y manejar las emociones, donde no habrán inundaciones ni terremotos, ¿verdad? Aquí en la tierra, lo que el Señor nos ha dicho y lo que nos dijo en la palabra es, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Entonces, esta palabra, cuando el Señor se la dice a Daniel, y yo leía este versículo y yo decía, claro, Daniel seguro después de haber recibido, ¿verdad? Toda esta revelación, que bueno, el libro de Daniel nos lleva desde el tiempo que fue llevado el pueblo al cautiverio y entonces cómo eligen a Daniel, cómo llevan a sus compañeros a puestos de importancia en el reino. Después, todo lo que hace Daniel, ¿verdad? Cómo él se postraba a orar, cómo se rehusó a venerar la estatua de oro, ¿verdad? Y entonces cómo el Señor lo salva tantas veces del peligro y al final
el Señor y el ángel que llega y lo visita le dice que todo lo que va a pasar al final de los tiempos, ¿verdad? Y entonces le habla de días y le habla de cuando suceda esto, esto y esto, y entonces vendrá y se levantará tal y pues sucederá tal otra cosa. Yo no me imagino, ¿verdad? Honestamente. Y entonces la palabra del Señor es, pero tú sigue con tu camino, sigue adelante, sigue con tu camino al final. Descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Ciertamente esa es la palabra que tiene el Señor para nosotros el día de hoy. Realmente hoy nuestro Padre nos está recordando y nos está diciendo, sí, sé que estás pasando por una situación difícil. Sí, sé que estás preocupada, preocupado. Sí, sé que el trabajo está difícil, está cansado, está pesado. Sí, sé que tal persona te está haciendo esto, que estás pasando por esta situación. Yo lo sé y estoy trabajando en ello. ¿Y qué es lo que te toca a ti, hijo mío, hija mía? Seguir tu camino hasta el final. Más adelante vamos a hablar acerca de realmente por qué le puse a esta enseñanza los ríos que fluyen, ¿verdad? Esta agua que fluye. Y es realmente porque así como tal vez Daniel no podía anticiparse, ¿verdad? Y seguro por más mente que le hiciera no iba a lograr descifrar o entender exactamente el día y la hora de todas estas cosas que le relatan, que le cuentan que van a suceder al final de los tiempos. La vida y todos nuestros días aquí en la tierra son como un río que fluye. No podemos pararnos a detener el flujo del río, aunque nosotros queramos, y si ponemos una piedra o lo que sea, el flujo nada más sigue. Encuentra otro lado o pasa por encima de la piedra o por debajo o por los costados, pero el río no se detiene. Entonces, realmente, los ríos que fluyen es porque sí, en medio de lo que estamos pasando, en medio de las cosas que fluyen, que siguen, que a veces nosotros decidimos detenerlas o nos detenemos nosotros aún sabiendo que la vida no se va a detener, que el tiempo no se va a detener, que no vamos a poder rebobinar y decir, uy, esto no me gustó, lo voy a cambiar. Los ríos que fluyen, el Señor nos dice, sigue tu camino hasta el final. ¿Por qué? Porque Él va a estar ahí con nosotros, porque Él nos está acompañando, porque Él nos está dando la mano, porque Él nos está tomando, nos está guiando por las sendas de justicia, porque Él está con nosotros aun cuando pasemos por valle de sombra de muerte, aun cuando estemos enfrente de nuestros angustiadores, Él adereza mesas en nuestra presencia. Entonces, ciertamente, en cuanto a ti, dice la palabra, sigue tu camino hasta el final. Descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Aleluya. Y entonces, ¿a qué se refiere el Señor consigue tu camino hasta el final? Bueno, que aún en medio de la dificultad, aún en medio esa frustración, tal vez ese enojo, ese desespero, Él permanece con nosotros. Aun cuando nosotros no sintamos nada, Él está allí, ¿verdad? Él es nuestro acompañante, nuestro compañero de vida. Y por eso entonces él le dice a Daniel y le ordena a Daniel que siga su camino, que siga su vida, que siga hasta el final. Yo no sé ustedes, hermanos, pero tal vez yo me hubiese quedado casi que patidifuso, ¿verdad? De que me contaran el final de los tiempos, que me dijeran, mira, esto va a pasar así, así y así, y entonces en tal día, en tal momento, en tales cuantos días va a pasar esto, entonces se van a levantar, y entonces, ¿verdad? Yo hubiese quedado que no sabría ni qué hacer, hubiese pensado yo, y ahora, y tengo que ponerme a contar 1300 y resto de días desde hoy o desde cuándo, ¿verdad? Entonces, realmente esta palabra que le dice el Señor a Daniel no solo es siga adelante, sino que es su forma de decirle no se desespere, tranquilo, yo estoy con usted, yo estoy aquí a su lado, yo no lo voy a dejar abandonado, siga su camino hasta el final. Porque a veces, ¿verdad? En medio de estas situaciones, y bueno, Daniel en medio de esta tremenda revelación, pudo haber dicho, y bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo?
¿Para qué voy a seguir, verdad? ¿Qué tengo que hacer? Pero entonces la respuesta es, siga su camino hasta el final. Y muchas veces, tal vez esa es la respuesta que no nos agrada del Señor en medio de las dificultades, en medio de los retos, en medio de la incertidumbre. Muchas veces el Señor nos va a venir a decir, siga su camino hasta el final, siga avanzando, siga caminando, no se detenga, no se desanime, no tema, que yo estoy aquí para ayudarte. Entonces, este es un mensaje de victoria, este es un mensaje de éxito, porque entonces, como les decía, lo que yo entiendo al leer esta palabra en Daniel 12:13 es que a pesar de todo lo que yo vea con mis ojos humanos, debo dejar de lado mi mentalidad humana, mi razonamiento humano y darle paso al Espíritu Santo, al espiritual, a las cosas que el Señor ya tiene preparadas para mí, porque ciertamente, aún en medio de todo, la recompensa está. Si nos devolvemos a leer acá en Daniel 12:13, dice, después de que le dice que sigue tu camino hasta el final, dice, descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Qué impresionante, ¿verdad? Porque entonces es una promesa de llenura, ¿verdad? De que nos acordemos y recordemos que estamos tratando con el Dios Todopoderoso, que no es cualquier persona, cualquier humano, sino es alguien que nos puede prometer que va a llegar un tiempo de descanso al final de nuestros días y que después nos podremos levantar para disfrutar la herencia que nos ha tocado, el tesoro que ha sido guardado para nosotros. Entonces, ¿verdad? No quiero que tal vez lo sintamos este mensaje como, es que hay que ser positivo siempre y es que tenemos que seguir adelante, porque es difícil. La palabra no nos dice que teniendo, ¿verdad? Ese positivismo irracional podremos alcanzarlo todo, porque todo lo alcanzaremos solo de la mano de nuestro Señor. Entonces, este es un mensaje, un llamado al comprender la realidad que estamos viviendo ahorita, el tiempo en el que estamos viviendo cada uno de nosotros, ¿verdad? Las fases de desarrollo individual que el Señor tiene para nosotros y reconocer que nuestra única constante es Dios. Así que la decisión, ¿verdad?, que yo tengo el día de hoy es, ¿me voy a detener en medio de la incertidumbre? Aunque yo sé que no puedo detener los días, aunque yo sé que no puedo detener esos ríos que fluyen, aún así me voy a detener, aún así voy a decir, no, ya no quiero, ya no lo voy a hacer. La verdad es que esto me incomoda mucho, no quiero. O voy a seguir el consejo del Señor, me voy a armar de valor, de fuerza y voy a decir, voy a caminar hasta el final. Voy a seguir mi camino hacia donde el Señor me quiera llevar, porque yo sé que por su gracia y por su misericordia y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, tengo un tesoro para el cual me voy a poder levantar después de mi descanso, para reclamarlo, para recogerlo, para disfrutarlo, para poder tener todas esas riquezas asombrosas que el Señor está preparando para todos y cada uno de nosotros. Y eso es para usted y para mí. Entonces, nuevamente, este es un mensaje para recordar, descartar el miedo, descartar la preocupación, descartar la incertidumbre y lanzarnos a las manos de nuestro Padre, para que Él enderece nuestras veredas, para que Él sea el que afirme nuestros pasos, el que nos dé ese mover ágil como los ciervos, esa fuerza como el búfalo, esa resistencia como las águilas. Ciertamente es un mensaje de aliento para todos y cada uno de nosotros, lo que el Señor trae en este día. Es un tiempo para recordar esas cualidades de nuestro Padre, para que no se nos olvide con quién estamos tratando, qué estamos haciendo. A veces en el vaivén del mundo es muy fácil tal vez incluso enojarnos con el Señor y decir, pero es que Señor, y no, y verdad, no hice silencio, no dejé que el Señor me hablara. Y me quejé y me quejé y me quejé y hablé y dije y hice para arriba y para abajo. Es un recordatorio a que con el Dios Todopoderoso nada es imposible. Para que los que creen,
para los que le creen y los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ¿por qué en este momento el Señor trae esta palabra? Porque realmente estamos en los tiempos donde se está acercando el fin y el Señor aún tiene tantas cosas maravillosas que quiere hacer con nosotros. Incontables maravillas, incontables planes que Él quiere hacer con nosotros y con nuestra vida aquí en la tierra, que nos llama hoy nuevamente a estar entendidos en los tiempos, a estar listos, a estar preparados, a que no importa cuál sea el camino final, ¿verdad? Aquí a Daniel no se le está diciendo, sigue tu camino hasta el final de tal, o sigue tu camino hasta el final que cuando hagas esto. Se le está diciendo, sigue tu camino hasta el final, avanza, un adelante del otro y siga, y no vuelva a ver atrás. Entonces, a que no importa cuál sea ese camino final, cuál sea ese fin donde el Señor nos llevará a su presencia, sino que lo sigamos sin falla, sin temor, sin preocupación, que no permitamos que el enemigo realmente nos robe el propósito y la bendición, que no nos quedemos en medio del río tratando de detener el flujo, tratando de detener las aguas, tratando de, ¿verdad?, romper ese caudal impresionante de agua que baja por cada río, porque con nuestras manos no podemos. Y si vamos a cruzar un río, si es tiempo de abrir el río en dos, que sea con nuestro Dios, que sea con el Dios Todopoderoso, que sea con nuestro Padre, con su Santo Espíritu, con el manto. Realmente hay un Dios vivo que nos guarda y hay un Dios vivo que nos respalda. Entonces, este versículo que les leo de Daniel realmente es inspirador, porque como les decía al inicio, después de haber escuchado tantas revelaciones, tantas cosas, que, ¿verdad? La misma palabra dice que Daniel en un momento no podía ni levantarse, ni podía hablar, ni nada, y este ángel que le visita le da las fuerzas para que se levante. A veces nos podemos sentir así como Daniel y a veces la palabra solo sigue llegando y siguen habiendo cosas nuevas, diferentes y más retos y profecías y cosas y ministrar y orar y participar. A veces las cosas no se detienen, mas sin embargo la promesa del Señor está ahí. El Señor nos está extendiendo nuevamente esa carta de amor, nos está pidiendo nuevamente nuestros corazones y esa obediencia incondicional a lo que Él nos ha mandado hacer. Ciertamente, este versículo me da a entender que mi propósito, su propósito, no se va a detener ni se va a acabar hasta que realmente sea el final de nuestros días. Ciertamente este versículo nos llama a servirle al Señor, diría la canción, hasta el día que ya no tenga fuerzas, al día que se acerque el final, y aún así, en ese día, cuando se acerque el final, bueno, dice la canción, seguiré cantando por 10,000 años y hasta la eternidad. Ciertamente, ese es el mensaje que trae este versículo del libro de Daniel para usted y para mí, y es lo que ha traído el Señor para todos y cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, retomando y cerrando este tema, recordarán que al inicio estuvimos conversando de qué pudo haber sentido Daniel, qué pudo haber pensado Daniel, y ciertamente después de haber sido llevado en cautiverio, después de haber pasado y desafiado a los reyes, después de haber sido puesto en lugares de poder, en posiciones de poder, y luego de que el Señor mismo le revelara el final de los tiempos, las palabras para él fueron, sigue hasta el final, sigue adelante. Y es en ese mismo contexto que ahora nosotros, que vivimos en estos tiempos finales, el Señor nos habla y nos dice, sigue hasta el final, no te desanimes, no temas, yo te ayudo. Así que hermanos, en medio de tantas cosas que pueden llegar a pesar en el cuerpo,
de tantas situaciones que pueden llegar a cargar la mente, en medio de cosas que uno a veces ni siquiera se puede explicar cómo pasaron, cómo sucedieron, cómo se permitió que las cosas llegaran a tanto. El Señor hoy nos recuerda, no te preocupes, aquí estoy yo, sigue hasta el final, no te preocupes, no temas, toma la decisión, yo te respaldo, no te preocupes, no temas, sigue hasta el final, aquí estoy yo ya estoy en el fin, yo ya vi qué fue lo que pasó, yo ya vi que pudiste aprovechar la victoria que te di, ya te he dado la victoria, ya te he dado el mandato. La palabra que ha salido de mi boca ha sido de victoria y de bien para ti. No te preocupes, sigue hasta el final. Ciertamente, verdaderamente creo y yo tengo fe de que habrá un tiempo donde voy a descansar y donde entonces, al final de los días, podré levantarme a recibir la herencia que ha sido guardada para mí. Recordemos, hermanos, que si bien en esta tierra el Señor nos da cosas para disfrutarlas, para emplearlas, para trabajarlas, nuestra verdadera recompensa y nuestra verdadera herencia está en los cielos. Así es que cuando pasan estas situaciones difíciles, agobiantes, y entonces queremos dejar de orar, queremos dejar de reunirnos, queremos dejar de emprender la obra de Dios, decimos, uy, qué cansado, qué complicado, qué pereza, qué difícil, uy, no, es que ese día tengo que hacer otra cosa. Ciertamente, ¿sabe a qué me recuerda esta palabra? ¿Qué siento yo cuando leí y cuando leo este versículo? Que si yo me enfoco y me dedico a la obra del Señor, todo lo demás será añadido. Si yo me determino a seguir mis días hasta el final, en el camino de Dios, en lo que Él ha preparado para mí, ciertamente todo lo demás que yo pueda necesitar será añadido. Todas mis oraciones serán contestadas. Clamaré a Dios y Él responderá, y podré disfrutar en su presencia largos días. Así es que ciertamente el Señor hoy nos ha llamado a volver a su presencia, a volver a sus brazos. Nos ha dicho, acuérdense, aquí estoy. Yo no me he ido, no los he dejado. Puede ser que haya estado en silencio, puede ser que no haya respondido, pero aquí estoy. Por favor, hermanos, acompáñenme a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado en este día. Gracias, amado Dios, porque realmente es un llamado nuevamente a quitarnos el polvo de los pies, Señor, a sacudirnos, a seguir adelante, a avanzar, Señor, a no volver a ver atrás. Amado Dios, en un mundo donde todo es tan ajetreado, tan rápido, gracias por esta palabra donde nos recuerda que no nos tenemos que adelantar, que para eso estás tú, ahí estás tú, que tú no nos abandonas, Señor, que sin tú nos has colocado un reto, un ministerio, un don. Si nos has dado lo que sea para administrar y guardar, es porque tú nos has visto capaces, amado Dios, y asimismo nos ofreces y nos extiendes tu ayuda otra vez, porque en ningún lado nos dijiste que íbamos a hacer esto solos, que nada más nos ibas a dar el ministerio y buena suerte, ve a ver qué hace. Ciertamente, tu promesa siempre ha sido que tú vas a estar con nosotros para siempre. Y ciertamente, Señor, así como le dijiste a Josué, nos has llamado a ser valientes, a esforzarnos, a guardar y mantener la palabra cercana a nuestro corazón. Al mismo tiempo, Señor, en ese cambio, tú vas a estar también con nosotros siempre. Ciertamente, así como dice la palabra en Isaías, aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar. Aunque pasemos por las aguas, no nos vamos a ahogar, ni nos van a sobrepasar, ni nos van a llevar ahí en la corriente. Así que gracias, Padre, realmente por este llamado, Señor, a recordar la palabra, a animarnos,
a realmente volver a ver, Padre Celestial, esa recompensa que tenemos, que nos has ofrecido y que nos has guardado, Señor, para el final de los tiempos, en aquel lugar donde nada se corrompe, donde no existe polilla, donde no existen cosas que puedan destruir lo que tú has preparado para nosotros. Amado Dios, gracias, 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 gracias. Nuevamente apreciamos la palabra donde nos dices, amado Dios, en cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final. Descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Gracias, Dios. Amén. Amados hermanos, ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y quisiera que realmente volvamos a leer una vez más este versículo de Daniel capítulo 12, versículo 13. Y quiero que lo leamos y que me sigan y puedan leerlo en voz alta para ustedes mismos también. Dice así, en cuanto a ti, y ese ti soy yo, Matthew, son ustedes hermanos, en cuanto a usted, inserte su nombre, sigue tu camino hasta el final. Amén, en el nombre de Jesús. Descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Aleluya, aleluya, amados hermanos. Muchas gracias. Gracias.